Hola amigas y amigos, bienvenidos a este primer vídeo de Pan Blanco, que inaugura el nuevo canal de YouTube que he creado, Pan Machine Televisión, en el que iré colgando las diferentes recetas y trucos para que podáis hacer vuestro pan con la panificadora en casa y podáis disfrutar de este placer del pan casero. En esta primera receta vamos a explicaros cómo hacer el pan blanco. Es la primera receta que os recomiendo que hagáis para así encontrar la correcta dosificación de vuestra panificadora. En esta primera parte os voy a comentar los conceptos claves para que tengáis éxito en esta receta. El primero de todos es la harina. Vamos a utilizar harina de trigo tipo T55 o comúnmente llamada harina de fuerza. Yo utilizo esta de este centro comercial porque es bastante más económica que la harina de fuerza, pero cualquiera de ellas os irá bien. En un vídeo posterior vamos a comentar los diferentes tipos de harina que utilizamos para hacer pan. Otro concepto clave es la panificadora. Esta es la panificadora que yo utilizo, la tengo desde hace 2-3 años y la verdad es que estoy muy contento. Os voy a sacar la cubeta para que la veáis. Es una cubeta típica. Esta es la forma en la que queda nuestro pan y aquí tiene una aspa para amasar. Tengáis la panificadora que tengáis, no es ningún problema. El éxito de este pan está garantizado mientras tengáis en cuenta el concepto de la tasa de humedad. La tasa de humedad es únicamente la relación entre agua y harina en vuestra receta. Esta receta de pan blanco os servirá para ajustarla para vuestra panificadora. Cada panificadora puede tener una tasa de humedad diferente. Esta receta está basada para una tasa de humedad del 60%, es decir, 500 gramos de harina por 300 gramos o 300 mililitros de agua. Yo lo que os recomiendo es que sigáis esta dosificación. Si veis que vuestro pan no acaba de ser el que tendría que ser, únicamente lo que tenéis que hacer es quitar o añadir agua hasta que el resultado sea el buscado. Una vez tengáis el pan con la dosificación correcta, la relación agua-harina que tengáis es vuestra tasa de humedad y con ella podéis utilizar cualquier otra receta de panificadora y únicamente tendréis que ajustar según el concepto de vuestra tasa de humedad. Y el último concepto que os quiero introducir lo he representado con esta báscula digital. Únicamente lo que quiero comentaros es que la diferencia entre un pan correcto y otro que no sale tan bien muchas veces está en la dosificación de los ingredientes. Es muy importante utilizar una dosificación minuciosa y por eso os recomiendo que utilizáis una báscula digital. Y con esto acabo los conceptos introductorios. Pasamos a ver el detalle de la receta. Pasamos a ver los ingredientes necesarios para preparar nuestra receta de pan blanco. El ingrediente principal es la harina de trigo T55 o harina de fuerza que ya os he comentado en la intro. Después otro ingrediente importante es el agua. Yo utilizo agua del grifo. Si vivís en un sitio donde el agua del grifo no es muy buena, podéis utilizar agua embotellada o agua del grifo que haya reposado un tiempo. La levadura de panadería deshidratada en sobres, un poco de sal y pasamos a ver los utensilios que vamos a utilizar para dosificar correctamente los ingredientes. La báscula digital que os he comentado anteriormente, diferentes tipos de cucharas y diferentes recipientes para dosificar tanto la harina como el agua. Una vez hemos visto los ingredientes necesarios para hacer la receta, vamos a elaborar propiamente la receta. Primero de todo vamos a dosificar la cantidad de harina necesaria. Necesitaremos 500 gramos de harina de trigo T55 o harina de fuerza. Como podéis ver, con la ayuda de la báscula digital y del recipiente de plástico que he reutilizado de otras harinas que he comprado, vamos a dosificar los 500 gramos de harina de trigo. Con una cuchara vamos a ir quitando y poniendo la harina que necesitamos hasta conseguir los 500 gramos. Bueno, una vez pesada la harina, vamos a pesar el agua. En este punto os tengo que comentar que utilicéis
agua a temperatura ambiente. Y cuando digo temperatura ambiente me refiero a una temperatura no inferior a 20-23 grados. En verano no vais a tener problema, pero en invierno posiblemente tengáis que darle un toque de microondas al agua. Vamos a pesar el agua necesaria, que son 300 gramos de agua o 300 mililitros. Igual que con la harina, es un trabajo un poco tedioso, pero vale la pena realizarlo de manera minuciosa. Bueno, una vez hemos conseguido la dosificación de agua, vamos a insertar todos los ingredientes en la cubeta. El orden de poner los ingredientes es muy importante. Seguid el orden que os indique vuestra panificadora. En la mía recomienda poner primero los líquidos, con lo cual vamos a poner primero el agua y luego los sólidos, con lo cual vamos a poner la harina. La harina tenemos que ir con cuidado para que no se nos salga la harina de la cubeta. Y una vez hayamos puesto toda la harina, los 500 gramos de harina de fuerza o T55, con la ayuda de la cuchara vamos a hacer un agujero en el medio donde vamos a poner la levadura para que no entre en contacto con otros ingredientes que podrían afectar su eficacia. Ahora vamos a poner la sal. Necesitamos 1,5 cucharadas de sal, 1,5 cucharadas de café. Lo ponemos alrededor, en este caso a un lado, la 1,5 cucharadas de café de sal. Aquí tenemos la media. Y una vez hayamos acabado, ponemos el último ingrediente, que es la levadura de panadero, levadura deshidratada. También podéis utilizar levadura fresca de panadero. En ese caso la tendríais que haber disuelto previamente con el agua. Una vez hayamos puesto la levadura, únicamente nos queda conectar la panificadora y seleccionar el programa deseado. Yo os recomiendo que seleccionéis el programa pan blanco, y con la dureza de la corteza yo la pongo nuevamente en oscura. Seleccionamos, le damos al Start y ya tenemos. Una vez transcurridos entre 5 y 10 minutos desde el inicio del amasado, es el primer punto de control para saber si la relación agua-harina de nuestra receta es la correcta. La apariencia que tiene que tener es la que podéis ver en la imagen. Si vosotros tenéis una apariencia más espesa, es que os falta agua, y si es más clara, es que os habéis pasado en agua. Una vez la panificadora nos ha avisado del final del programa, apagamos la panificadora y quitamos el pan inmediatamente. Os recomiendo que lo hagáis inmediatamente, aunque la panificadora tiene un programa de mantenimiento del calor de 1 hora habitualmente, para que el pan así no os coja humedad. Así pues nos protegemos, ya que la cubeta quema, y volcamos el pan sobre una parrilla con papel absorbente para evitar que coja humedad. Ahora únicamente lo que queda es quitar la pala de amasar, que lo vamos a hacer con utensilio de madera para no rayarla, y dejaremos el pan reposar en esta parrilla durante media hora, 1 hora. Y aquí podéis ver el aspecto del pan con una relación agua-harina correcta. Bueno, ya tenemos el pan enfriado. Os lo he cortado para que veáis cómo es por dentro. Como veis, la textura es una textura esponjosa en su parte central y la corteza es crujiente. Si la textura o la forma de vuestro pan no es esta, lo que os ha pasado es que la tasa de humedad de vuestra panificadora no es del 60%, como os he comentado al principio de la receta, y lo que tenéis que hacer es variar la cantidad de agua. Un signo habitual de la mala relación agua-harina es que vuestro pan quede hundido en la parte central. Esto es signo de un exceso de agua. Repetid la receta quitando 10 gramos o 10 mililitros de agua sucesivamente hasta que el resultado sea óptimo. Otro problema habitual que os podéis encontrar es que la textura no sea esponjosa del pan. Esto es un signo de falta de agua, con lo cual lo que tenéis que hacer es repetir la receta añadiendo 10 gramos o 10 mililitros de agua hasta que el resultado sea correcto. Una vez tengáis vuestro pan con la textura y la forma adecuada, la relación entre agua y harina que hayáis obtenido, esa es vuestra tasa de humedad de vuestra panificadora y es la que tenéis que utilizar en todas las recetas. Así pues, si queréis utilizar cualquier otra receta
Únicamente manteniendo esta tasa de humedad podéis tener el éxito garantizado. Hasta aquí esta receta de pan blanco, que no únicamente ha servido para obtener la tasa de humedad, sino que sirve también para hacer una receta de pan básico, en la cual, añadiendo algunos ingredientes, podéis obtener de manera muy sencilla un pan de nueces, un pan de avellanas o un pan de almendras, panes deliciosos y que os van a hacer degustar el placer del pan casero. Con lo cual os animo, insisto, en hacer este pan. Veréis que es muy sencillo, y cualquier duda o pregunta o sugerencia que tengáis me lo hagáis llegar a través de los comentarios del vídeo. Hasta el próximo.